El Señor los bendiga a todos en esta mañana. Todos bienvenidos en este día al culto que hacemos para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 8:17. 8:17. Gracias. Recordando que mañana, con la ayuda del Señor, tendremos oración de 5 a 7. Amén. Amén. Vamos a estar orando por el proyecto también que tenemos esta semana, el martes. Sí, allí en el terreno donde estamos construyendo. Que sea el Señor pues proveyéndonos, que sea el Señor guardándonos. Amén. Que sea el Señor dándonos la sabiduría también para hacer lo que estamos haciendo, ¿cierto? Podamos hacer algo bien hecho. Necesitamos en todo al Señor. Así que bueno, les invito pues para que mañana estemos orando de 5 a 7 también por esto que se está haciendo. Amén. Allí en este lugar, y bueno, seguimos orando por estos lugares de Belgrano, Autódromo, y por esta ciudad de Mar del Plata. El Señor es el que hace maravillas entre nosotros. Amén. Bueno, Romanos 8:17, y vamos a leer hasta el verso 21. Amén. Dice el verso 17. Vamos a leer desde el verso 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hasta ahí nada más. Amén. Damos gloria al nombre del Señor. Siéntese, por favor. Y vamos entonces a continuar respecto a este tema que hemos venido hablando acerca de la naturaleza del Señor, la naturaleza de Dios. Y vamos a tocar el tema hoy respecto a los hijos de Dios. Esto es un tema que tiene que ver con la naturaleza de Dios, porque los hijos constituyen la naturaleza del Padre. Cómo nosotros vinimos a ser hijos de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos darle la importancia a esto y podamos ver la gloria que quiere decir el término hijo de Dios, ¿sí? Que es respecto precisamente a lo que hablábamos, creo que fue la semana pasada en el culto del sábado, cuando hablamos respecto a la revelación sobre la cual se fundamenta la iglesia, ¿cierto? ¿En qué se fundamenta? En saber de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, ¿sí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Les preguntó el Señor, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, decíamos que no hay problemas dentro de ningún sector de la ciencia o de la religión aceptar que hace 2000 años hubo un hombre en la tierra llamado Jesús. Pero cuando se trata de decir que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, surgen los problemas, ¿sí? Pero la iglesia se fundamenta sobre ese hecho y sobre creer esa realidad. Porque si usted le dice a un judío que Jesús es el Cristo, pues entonces él le va a refutar y le va a decir que no, ¿cierto? Si usted le dice a la ciencia que Jesús es el Hijo de Dios, pues seguramente va a decir que no. Pero los que hemos creído a la palabra sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Pero hoy vamos a hablar respecto a cómo nosotros vinimos a ser hijos de Dios por la obra de Dios en Cristo Jesús, porque realmente esto fue lo que de alguna manera causó el odio que tenían también aparte de que ya ellos le tenían envidia, hablando de los fariseos y ancianos, al Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra, ¿cierto? Y como dijimos también, a últimas los judíos estaban dispuestos a aceptar que Jesús era el Cristo, porque ellos le preguntaron cuando lo estaban interrogando, dinos si eres el Cristo. Y bien, a últimas ellos estaban dispuestos a aceptar que Él era el Cristo, porque Nicodemo mismo dijo, ¿podrá alguien hacer mayores obras que la que éste ha hecho? Pero cuando Jesús proclama que Él es Hijo de Dios, allí es donde se ofenden entonces los fariseos, los principales, rasgan sus vestiduras, porque el término Hijo de Dios constituye tener la naturaleza misma de Dios. ¿Sí? Es decir, tener la semejanza de Dios y realmente para la época y para un judío decir que alguien era hijo de Dios quiere decir que el genoma, el ADN divino corre en su ser y eso para ellos era una blasfemia. Así que no aceptaban que Jesús fuese el Hijo de Dios. Bien, de allí donde nosotros debemos comprender la grandeza de ser hechos hijos de Dios. Y es lo que vamos entonces a enfatizar en esta mañana respecto a cómo vinimos a ser hijos de Dios, porque no éramos hijos de Dios. Nosotros comúnmente escuchamos el término, es que todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, ni en la tierra ni en el universo. Ahora vamos a explicar a qué término hijo de Dios nos referimos, porque la Biblia dice que Él es el Padre de todos los espíritus. Y en ese contexto Dios es Padre de todos, porque todos tienen espíritu. ¿Sí? Hasta de los animales. Bueno, aunque se escucha normalmente que los animales no tienen espíritu, pues la verdad no sé sobre qué fundamento bíblico se dice, porque la Biblia habla de que los animales tienen espíritu. Génesis dice que el Señor traerá un diluvio y destruirá toda carne en la cual hay espíritu, ¿sí? Y se está refiriendo también a bestias y a los animales. La Biblia habla comúnmente de ese término, ¿sí? Toda carne en la cual hay espíritu. Ahora, vamos entonces a aclarar algunas cosas. Hebreos 1:5. ¿Cómo dice allí? ¿Quién lo lee, por favor, en altavoz? Sí. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok. ¿Cómo dice la versión Dios habla hoy? Hebreos 1:5. En efecto, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y además yo seré tu padre y él será mi hijo? Ok, lo que está diciendo el texto es que Dios nunca le ha dicho a ningún ángel, mi hijo eres tú, ¿cierto? Entonces aquí surge una contraposición. Y voy a aclarar también, voy a abrir un paréntesis para aclarar algo que está en Génesis 6:4 y Job 1:6. Vamos a abrirlo allí, vamos a tenerlo abierto para que también lo leamos. Génesis 6:4 y Job 1:6. Ya entonces Hebreos nos viene diciendo que Dios no le ha dicho a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿cierto? Sin embargo, Génesis 6:4, si alguien lo encontró que lo pueda leer, y Job 1:6 nos habla de los hijos de Dios y no se está refiriendo a los hombres. En aquel entonces había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos son los héroes de antaño, hombres famosos. Ok.
Y Job 1:6, ¿cómo dice? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok, vino también Satanás. Un día vinieron a presentarse en los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, ¿ha habido una contraposición teológica en estos términos? Hay unas traducciones que netamente dicen vinieron los ángeles a presentarse. Hay otras posiciones teológicas que no aceptan de que los hijos de Dios de Génesis 6 sean ángeles. Y hay una corriente teológica que dicen que eran los hijos de Sem. Sin embargo, no considero que sea o que tenga mucha solidez con las escrituras decir que los hijos de Dios presentados en Génesis 6 son los hijos de Set. ¿Por qué? A ver, por varias razones. Uno, porque partamos de la base. Dios en su término subjetivo no llama a ningún hombre hijo de Dios en el Antiguo Testamento. A ninguno, ¿sí? Aunque llama a Israel hijo, lo llama en su término de nación, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, no en el término subjetivo de persona, que tal persona sea su hija. Antes bien, cuando hablaba con los profetas, nunca les llamó hijo mío, ¿cierto? Sino que siempre hijo de hombre. ¿Qué ves? Hijo de hombre, ¿sí? Viendo los hijos de Dios que las hijas de ¿quién? De los hombres, y se está refiriendo a la raza humana. No es, o sea, no le veo viabilidad decir que las hijas de, porque hay una posición que dice que las hijas de los hombres eran las hijas de Sem, de Caín, y los hijos de Dios, los hijos de Sem, de Set. Pero esto no tendría mucho sentido porque, uno, Dios no llama hijos de Dios a los hombres en el Antiguo Testamento, ¿sí? Los hombres vinieron a ser hijos de hombres. Aparte de eso, vemos que hay una especie de mutación genética, ¿cierto? Que no es natural. La Biblia nos habla de unos seres híbridos. O sea, no es normal que, bien, listo, supongamos que las hijas de Set le engendraron hijos a las hijas de Caín, nada tiene que ver que hayan gigantes, porque ambos son humanos. ¿Me explico? Ahorita nosotros somos hijos de Dios. Y si un hijo de Dios de la iglesia se casa con una mujer que no es hija de Dios, sino que no conoce a Dios y no ha nacido de nuevo, y le engendra un hijo, pues va a ser un hijo humanito normal, ¿cierto? O sea, no tiene razón por qué haber algo híbrido. Bien, la Biblia nos dice que hubieron gigantes, que hubo una afectación genética en la raza humana. Esto me da a entender que efectivamente tuvo que haber un genoma distinto mezclado con los hombres. Ahora, Judas también nos dice que los ángeles cometieron fornicación contra naturaleza. ¿Qué es una fornicación contra naturaleza? No solo era una fornicación, sino era contra naturaleza. ¿Por qué contra naturaleza? Porque no es natural que un ángel tenga una relación sexual con una mujer. ¿Por qué? Porque los ángeles no fueron hechos para eso. Los ángeles son seres espirituales, ¿sí? Su morada está en los cielos. Sin embargo, aquí hubo una perversión y estos tomaron un camino distinto, un rumbo diferente y tomaron hijas de los seres humanos para engendrarles hijos, ¿sí? Y coincide con lo que nos dice Judas respecto a esto, por lo cual Dios, dice la Biblia, les encerró en prisiones de oscuridad reservados para el juicio. Los ángeles que pecaron, ¿cierto? Los ángeles que pecaron. Y se está refiriendo a estos ángeles en tiempos de Noé. Ahora, entonces surge la pregunta, ¿por qué la Biblia los llama hijos de Dios? ¿Sí? Hijos de Dios. Entonces, aquí vemos también en Job 1:6 otros ángeles, ¿sí? Venían a presentarse, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, en ese contexto, Satanás también está, a ver, ¿cómo lo decimos? Está
incluido dentro de ese conjunto de los hijos de Dios. Porque dice la Biblia que vinieron los hijos de Dios a presentarse, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sí? Entonces, también aquí llama a los ángeles hijos de Dios, y sabemos que esto es un escenario netamente celestial, porque Dios establece una conversación con Satanás en medio de esa presentación que tienen los hijos de Dios. Así que también usa el término hijo de Dios para los ángeles en este contexto, ¿sí? Entonces, ya hemos aclarado entonces respecto, aunque no es el énfasis, pero en Génesis 6, donde sí vemos que hay una alteración de la raza humana producida por una rebelión de ángeles, que no es la misma rebelión que tuvo Satanás, ¿sí? Porque esto es una rebelión distinta. Además, la Biblia dice que estos ángeles de Génesis 6, los ángeles que pecaron, Dios los encerró, ¿sí?, en prisiones de oscuridad, están reservados para el juicio, están atados en los abismos. O sea, estos ángeles están inoperantes, ellos están atados, reservados al juicio. Mientras que la rebelión del lucero hijo de la mañana no están en esas condiciones, porque esto fue una rebelión gubernamental, ¿sí? No es como la rebelión de Génesis 6, que fue una rebelión netamente contra Dios frente a una decisión de tomar mujeres. La del lucero hijo de la mañana fue un sistema de gobierno entero que se levantó, y que lo que Dios está haciendo ahorita es crear un sistema de gobierno nuevo para ponerle fin totalmente a este que pasó. Pero entonces vamos a aclarar un poco por qué se llaman hijos de Dios a los ángeles en Génesis 6:4 y en Job 1:6. Ok, Isaías 1:2. ¿Cómo dice? Oí cielos y escuchad tu tierra, de que habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ok, aquí entonces dice el profeta Isaías, escribe diciendo el Señor: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, ¿sí? Y yo creo que aquí también hay un nombramiento de alguna manera que hace alusión a la rebelión que tuvieron los ángeles, ¿sí? Crié hijos y los engrandecí, aunque también se está refiriendo a la rebelión de la nación de Israel, se está refiriendo a una rebelión celestial también. Y ellos se rebelaron contra mí. Pero aquí va acompañado de un verbo, ¿sí? Y es crié, que a su vez tiene relación también con crear, ¿no? Crié hijos. Hay ciertas paternidades que Dios tiene, y para eso vamos a tomar otro texto de Deuteronomio 32:6. ¿Sí? Deuteronomio 32:6. ¿Quién lo lee, por favor? Así pagáis al Señor, pueblo insensato y necio. ¿No es Él tu Padre y tu Creador? ¿No es Él que te hizo y te constituyó? Ok. No es Él tu Padre que te creó, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Israel fue un pueblo ¿qué? Creado, ¿cierto? Por Dios. Por eso Él les reclama y les dice: ¿no soy yo tu Padre que te creó? Ahora, ¿cuál es la clave con Hebreos 1:5? Y aquí es donde tenemos que encontrar la palabra clave para entender por qué a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. Entonces, ¿por qué Génesis 6:4 y Job 1:6 habla de los hijos de Dios
como respecto a las criaturas angelicales. La clave está en la palabra que viene después, ¿sí? ¿Cuál es? 1:5. Porque a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. O sea, si detenemos el texto ahí, no tendríamos respuesta para esto, pero el texto continúa y usa una palabra clave. ¿Y cuál es? 1:5. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle. 1:5, estamos en el 1:5. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios más, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Ok, hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la palabra que sigue? Engendrado. Engendrado. Esa es la palabra que marca la diferencia, ¿sí? Yo te he engendrado hoy. A ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, ninguno de los ángeles es engendrado. Dios creó los ángeles, ¿cierto? Y él le dice a Israel, ¿acaso no soy yo tu padre que te creó? Entonces aquí vemos dos paternidades, ¿sí ves? Que no se pueden mezclar y que son muy distintas la una de la otra. Les voy a poner un ejemplo, y vuelvo a hablar de las sandías. El año pasado que sembré sandías, sinceramente, esas sandías a mí me quitaron mucho tiempo, ¿sí? Yo me levantaba en la mañana a regarlas, las regaba en la tarde, ¿sí? Las podaba, las arreglaba, les quitaba el pasto. Y yo me sentí como un padre, ¿sí? Me sentí como un padre a esas sandías. O sea, a mí se me moría una matica y a mí me daba tristeza. Yo las cuidaba y me sentí como un padre, y de alguna manera lo fui porque yo compré la semilla y yo las vi brotar de la tierra, ¿sí? Y vi que dieron sandías. Entonces, eso de alguna manera le da a uno una paternidad, ¿sí? Pero nunca va a ser lo mismo las sandías a Madeline o a Helen, ¿cierto? Porque ellas son engendradas por mí, ¿sí? Así que sí hay una diferencia. Por ejemplo, uno puede tener un animal en la casa y uno se vuelve como un padre para él, y de alguna manera se vuelve parte de la familia, ¿sí ves? Pero nunca va a ser lo mismo un animal que un hijo engendrado por uno, ¿sí? Y aun si uno tuviera la capacidad de crear, cosa que uno tampoco puede hacer, pero hagamos un ejemplo, aunque tampoco es el caso. Háganseme en la mitad, por favor, sí. Cosa que tampoco es el caso. Por ejemplo, hablemos de Gepetto. Gepetto, que hizo a Pinocho, aunque no lo creó porque crear es hacer algo de la nada, hizo a Pinocho de madera. Y de alguna manera él fue el padre de Pinocho, ¿cierto? Pero hay una diferencia grande entre uno crear algo, hacer algo, y otra en engendrarlo. Entonces lo que dice la Biblia es que a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Entonces, Dios es Padre de toda la creación en ese sentido. Hebreos 12:9. ¿Quién lo lee, por favor? 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ok, ¿al Padre de qué? Al Padre de los Espíritus. ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Dios, ¿cierto? Entonces, en ese sentido y en ese orden de ideas, Dios es Padre de todos, incluyendo hasta el diablo. Porque mire que dice la Biblia, vinieron los hijos de Dios entre los cuales vino Satanás, y también dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. De manera que son hijos que se rebelaron contra su Creador. Y en este orden de ideas, toda la creación tiene haya una paternidad en Dios, todo. Por eso entonces Génesis 6:4 habla de los hijos de Dios respecto a los ángeles. Por eso Job 1:6 habla de los hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él los creó, como dice Deuteronomio 32:6, ¿sí? ¿Acaso no soy yo tu padre que te creó? Entonces, cuando Dios crea, adquiere una paternidad, pero es distinto a engendrar, y ya vamos a ver por qué. No es lo mismo y no está a la misma altura engendrar que crear. Toda la creación procede de Dios, y en ese sentido entonces Dios tiene una paternidad para ella. Pero engendrar tiene particularidades, ¿sí ves? Pastor, por ejemplo, cuando dice que mi unigénito hijo, entonces ya los demás seríamos Unigénito quiere decir uno, único, ¿sí? Cristo fue el unigénito Hijo de Dios. Fue porque ya no lo es. Cristo ahora es el primogénito Hijo de Dios. Como dice Hebreos, es el primero entre muchos hermanos. Pero para que Él fuera el primero entre muchos hermanos, era necesario que Él se hiciera unigénito. Ahora Dios tiene muchos hijos. Antes solo tenía uno. ¿Me hago entender? Que es Cristo. Y Cristo, o sea, lo que Dios hace en Cristo al hacerse hijo es poderse impartir en otros para que otros también sean hijos. Por eso Él dice, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Él era el único, unigénito. Pero si cae y muere, llevará mucho fruto. Bueno, Él cayó y murió en la cruz, y eso hizo que hubiera más fruto que fuésemos nosotros. Por eso el texto que leímos en Romanos dice que si somos hijos, ¿somos qué? Uno, herederos de Dios. ¿Y qué más? Coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra coheredero? Que también hereda. Ejemplo, Madeline es coheredera de Helen, ¿cierto? Helen es coheredera de Madeline. Ambas heredan. Si nosotros somos coherederos con Cristo, quiere decir que lo que Cristo está heredando, nosotros también lo estamos heredando, ¿cierto? Porque somos hijos juntamente con Él. Y en ese orden de ideas, Cristo es nuestro hermano mayor, ¿sí? Por eso dice la palabra, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Claro hasta ahí? Entonces, para que un hijo sea engendrado, necesita tener dos cosas básicamente, ¿sí? Del Padre. Uno es su imagen y lo otro es su naturaleza. Estas dos cosas necesitan estar injertadas en una criatura que alguien engendre o algún ser vivo engendre, ¿cierto? O sea, si una criatura nace con una imagen distinta a la de su padre, ya es raro. Y cuando hablo de imagen, hablo pues de la apariencia física. Es decir, ejemplo, si un perro, un animal, un perro da luz a gatos, uno dice, uy, qué cosa tan rara. Sí, ahí sí pasa como cuando éramos niños que mi mamá tomaba huevos de pato y se los ponía a las gallinas. Y claro, las gallinas empezaban a sacar los patitos y ellas los tomaban como hijos, sí, pero cuando llegaban a una laguna los patos se lanzaban y esa gallina era asustada y no sabía si tirarse a sacar los patitos, pero pues le daba miedo porque pues, la gallina no es del agua y los patitos gozosos en el agua.
¿sí? Había una naturaleza distinta. Entonces, es raro. O sea, obviamente en los términos naturales eso no existe. Las cosas obedecen a una naturaleza y cuando un ser engendra a otro ser, pues este trae su misma apariencia y no solo su apariencia, sino también su naturaleza, ¿sí? La naturaleza es la que hace que viva y se comporte como se comporta el Padre, ¿cierto? Entonces, esto será así siempre. Si un perro engendra a un perro, el perro va a ser perro. Y el perro se va a comportar como perro. ¿Por qué? Porque a últimas es un perro. Amén. ¿Sí me hago entender? Porque es la naturaleza que está dentro de él y pues también obviamente se va a tener que parecer a un perro porque pues es la imagen y es la semejanza. Entonces, para ser un hijo engendrado, por eso nunca a ningún ángel dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado. O sea, Dios no engendró a ningún ángel. ¿Por qué? Porque el engendrar tiene muchos elementos incluidos. No solo que ya tiene la imagen y tiene la naturaleza, sino que por ley es heredero. Es decir, todo lo que tiene el Padre le pertenece al Hijo. Eso es una ley no solamente de este mundo, sino eso es una ley en el universo entero. ¿Sí? Que todo lo que tiene el Padre es del Hijo. Y Cristo mismo lo dijo. Nosotros pasaremos a ser coherederos. Coherederos con Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso a ninguno de los ángeles dijo Dios, yo te he engendrado hoy. A ninguno. ¿Por qué? Porque si hubiese un hijo engendrado entre los ángeles, pues se podría el ángel parar y decir, a mí me corresponde el reino. Y a ninguno de los ángeles le corresponde el reino. ¿Por qué? Porque el reino, el reino en sí, bíblicamente y la ciencia, por eso el sistema de gobierno que presenta la Biblia es un sistema de herencia, ¿no? De herencia. Es decir, el reino le pertenece al heredero del trono. ¿Sí? Entonces, creo que eso es una dinastía, ¿cierto? Sabemos que Dios es el rey de todo el universo. Entonces, engendrar un hijo es una cuestión complicada. No en el sentido de que a Dios le sea complicado. A ver, me explico. Es como cuando una persona famosa se muere. Empiezan a llegarle en supuestos hijos. ¿Cierto? Y claro, ya tienen que haber pruebas de ADN y esto. ¿Por qué? Porque es que el ser hijo engendrado otorga unos beneficios. O es como en los tiempos antiguos habían muchas dificultades familiares y a veces se mataban hasta entre los mismos hijos. ¿Por qué? Por el reino. Porque a uno de los hijos le corresponde el reino. Bueno, aunque normalmente era el primogénito, pero pues habían batallas entre estas cosas. Así que engendrar un hijo tiene sus complicaciones. Muchas veces se hicieron alianzas entre gobiernos y una de esas alianzas consistía en que tal gobierno le daba mujer a tal gobierno y engendraran un hijo. ¿Sí? Para que se permaneciera cierta dinastía. Y en ese sentido también se cuidan mucho de las personas que tienen cierta dinastía, se cuidan mucho de engendrar hijos en esto. ¿Me hago entender? Para proteger la dinastía. Entonces, ahora estamos hablando de Dios. La Biblia dice que Él es celoso respecto a su gloria. Dice, mi gloria es mía y no la daré a otro, ¿cierto? Ni a escultura, ni a alabanza. Sin embargo, transferir mi naturaleza implica una transferencia de gloria. ¿Me hago entender? Por eso a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Ninguno de los ángeles disfruta de la gloria de Dios. No, cada uno tendrá su gloria.
Y Dios los hizo y los creó con una medida de gloria. Y a cada criatura Dios le da su tantico de gloria, ¿cierto? Porque así hizo Dios las cosas. Por ejemplo, Job dice que Dios hizo al avestruz y lo que dice palabras más, palabras menos, la Biblia es que Dios lo dejó bruto, ¿sí? Lo hizo bruto prácticamente. ¿Por qué? Porque es un animal bruto, es un animal que mete la cabeza, grandote, y cuando ve el peligro mete la cabeza entre la tierra y según él, está seguro. Sí. Y lo que dice la Biblia es ¿por qué? Porque Dios lo privó de sabiduría, no le dio entendimiento a ese animal. Sin embargo, dice la palabra, pero cuando se echa a correr, no hay jinete que se le ponga al lado. ¿Sí? Así que a todos Dios le dio su tanto de gloria. Y seguramente alguien puede ser muy brutico, pero su tanto de gloria tiene. Y seguramente hace algo como no lo hace ningún otro en el mundo. Amén. ¿Sí? Bueno, así obra Dios, ¿cierto? A cada uno le da su tanto de gloria. Bien, a los ángeles a cada uno le dio su tanto de gloria, pero su gloria, la gloria de Dios, no se la ha dado a ninguno. O sea, la gloria con la que Dios alumbra, con la que Dios resplandece, su gloria natural, no la ha compartido con ninguno. Pero si Él engendra un hijo, automáticamente esa gloria también se transfiere a ese hijo. Porque de alguna manera el hijo goza de la gloria del Padre. Ah, este es el hijo de fulano. Por solo el hecho de lo que sea el Padre, el hijo ya tiene una reputación, para bien o para mal. ¿Sí? Es más, muchas veces a uno, a mí por ejemplo, muchos años me dijeron el mochito. Y alguien podría decirse, pero ¿por qué el mochito si este muchacho está entero? No, porque mi papá le decían así, ¿cierto? Mi papá en un accidente perdió 3 dedos de la mano y a él le decían así y a mí también. Yo gozaba de su gloria, ¿sí ves? Así que el hijo de alguna manera percibe y recibe la gloria del Padre. Uno ve a un muchacho y dice, este es el heredero de fulano, uy, qué maravilla. O este es el hijo de Perencejo. Y como dicen los abuelos, de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, sale pintado y lo demás ustedes ya lo saben. Entonces, ¿qué pasa? De allí donde el hijo, o sea, sobre el hijo reposa la gloria del Padre. ¿Sí? Por eso Cristo dijo, para que el Padre sea glorificado, ¿en dónde? En el Hijo. ¿Sí ves? El Padre es glorificado en el Hijo. Y la gloria del Padre se ve en el Hijo. Esto es una cosa natural también. Entonces, por eso, engendrar un hijo implica muchas cosas. No solamente que Dios va a transferir su gloria también, no solo que le corresponde también herencia en el reino. Mire todos los elementos que están implícitamente ligados al hecho de engendrar un hijo. Por eso nunca hubo un hijo antes de Cristo. Nunca. ¿Sí? Y aclaro unos términos. A ver, por eso estamos hablando de la naturaleza de Dios. O sea, no podemos hablar de tres, como ya hemos dicho antes, de tres personas eternas. Sí, porque pues la doctrina de la Trinidad sostiene que son tres personas coeternas, es decir, los tres nunca tuvieron un principio. Y por eso se habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Sin embargo, en la Biblia nunca está el término Dios Hijo. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque el término es contradictorio en sí mismo. Es un término, se contradice, porque no puede existir Dios Hijo. ¿Por qué no puede existir? Porque Dios significa ser supremo. Y una de las prerrogativas divinas es ser eterno. Es decir, que no tiene un principio ni un fin. Sin embargo, el término Dios Hijo se contradice. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, pero un hijo tiene un principio. O sea, si alguien es hijo
es porque tuvo que haber sido engendrado en algún momento. Sino, ¿cómo va a ser hijo? O sea, no es que es hijo, o sea, hijo eterno, no, a ver, uno es hijo en el momento en que lo engendraron ya. De ahí en adelante es hijo. Y ahí apareció. Todo el que sea hijo tiene que haber tenido un principio. Por eso Dios no es hijo. Sin embargo, Él engendra un hijo, que es el Hijo de Dios, que es distinto decir el Hijo de Dios a decir Dios Hijo. Porque Dios no es hijo. ¿Me hago entender? Dios es eterno. ¿Sí? Pero Dios sí tiene una manifestación a la que conocemos como el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Sí? Ok. ¿En qué íbamos entonces? Ok, entonces, el contexto de decir que es que Dios va a engendrar un hijo implica muchas cosas. Muchas cosas. O sea, Dios puede crear todo lo que Él quiera y Dios es infinito a la hora de crear. El universo está lleno de su gloria. Pero no había ningún hijo de Dios en todo el universo que hubiese sido engendrado por Dios. Porque es que cuando el hijo no es engendrado en ese sentido, de alguna manera no están los mismos beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, tengo a Tito y de alguna manera yo soy padre para Tito. Pero pues el día de mañana Tito no puede pararse y decir, bueno, ¿cuál es mi herencia? ¿Cierto? Porque él es otra especie. Sí, yo lo cuido, pero aunque puede ser una especie de paternidad, es muy distinto a ser engendrado. Ahora, Dios engendró un hijo, ¿sí? Y por eso Cristo Jesús es llamado el unigénito, Hijo de Dios. Ahora, Dios tiene la capacidad, mire, y esto suena raro. ¿Por qué? Vuelvo al punto, porque el Hijo de Dios es una criatura. No sé si me hago entender. O sea, si hablamos de hijo, tenemos que decir que es una criatura. ¿Por qué? Porque en el universo hay dos categorías. Dos. Una es la categoría del creador, ¿cierto? Y en el otro conjunto está en la categoría de las criaturas. El creador y las criaturas. ¿Sí ves? El creador es eterno, pero todas las criaturas hallan un origen. Entonces, el Hijo de Dios debe de tener un origen, porque es hijo. ¿Cuándo tiene su origen? En el momento en que fue engendrado. Ahora, como hijo y al tener origen, hace parte de las criaturas. Entonces, por así decirlo, Dios tiene la capacidad de hacerse de sí mismo una criatura. ¿Me hago entender? Porque era su propósito engendrar un hijo. Y la forma que él hace es hacerse de sí mismo una criatura. Ahora, sin embargo, dentro de la naturaleza de las cosas y dentro de la ciencia que Dios le dio a la creación, se necesitan un hombre y una mujer, ¿cierto? Para engendrar. Se necesitan en los animales un macho y una hembra, ¿sí? Se necesitan la unión, ¿sí?, de dos seres para engendrar un hijo. Y Dios, ahora, este hijo que nace de esa unión trae la imagen y la semejanza de los padres, ¿sí ves? Tanto del papá como de la mamá. Ahora, el ente femenino que Dios utilizó para traer la imagen del Hijo de Dios al mundo
es la raza humana, representada en la mujer. Por eso si la mujer entendiera y dimensionara el propósito tan grande que ella tiene en Dios, ¿sí? O sea, la mujer representa a la raza humana. Por eso la iglesia es comparada a una entidad femenina. Y la iglesia es extraída de entre la raza humana. La esposa de Cristo. ¿Sí? Así que el ente femenino es la raza humana. El ente masculino es Dios, ¿cierto? A quien Dios usa para manifestar la imagen del Hijo de Dios. Porque recordemos que el Hijo de Dios es una manifestación de Dios. De Dios. ¿Sí? No es que en el cielo haya habido Dios y que Dios haya tenido un hijo a su lado y que Dios lo envió. No, o sea, el Hijo de Dios es una manifestación de Dios. Por eso dice Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, él toma el ente de la raza humana representado en la mujer y pone su simiente. Mire lo que hace Dios. Porque Dios tiene una simiente también. Y en la simiente está codificada la naturaleza de Dios. Así como a nosotros los seres humanos, Dios nos dio la capacidad de tener una simiente. ¿Cierto? El hombre tiene una simiente y el hombre pone su simiente en la mujer. Por eso el que engendra es el hombre. La mujer concibe. ¿Cierto? Y en la simiente está codificada la naturaleza y la imagen. Entonces, por eso el hijo va a ser como el papá, pues en el aspecto de que va a tener 2 orejitas, va a tener ojitos, tal cual la imagen de un ser humano, ¿sí? Y que la naturaleza de sus padres también va a estar entonces en él. Entonces, Dios toma a la mujer y pone en ella su simiente. Y el ángel le dice a María, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y allí aparece en el mundo el unigénito. Mire, ¿qué quiere decir unigénito? Único en su género, único en su categoría. El único Hijo de Dios aparece en el escenario humano. O sea, no existe. O sea, nos podemos recorrer todas las galaxias, todo el universo, todos los sistemas interestelares buscando un Hijo de Dios y no lo vamos a encontrar de ese tipo, un Hijo engendrado, porque no existe. Cuando Cristo aparece, Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero el hecho de que Dios haya puesto su simiente en la raza humana une ambas naturalezas. ¿Sí me hago entender? Por eso la canción que cantábamos ahorita, lo divino en lo humano cobró vida. ¿Sí? Es lo que hace Dios. Él de alguna manera liga las naturalezas al poner su simiente en la raza humana. Y al ligar estas naturalezas ya quedan unidas. Una vez se unen, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Eso es como cuando uno engendra un hijo ya. El hijo quedó engendrado. Y ya no hay vuelta atrás. Ah, que quedó muy cachetoncito, volvámoslo a hacer. No, ya quedó cachetoncito. Sí. O sea, ya no hay vuelta atrás. Dios hace un milagro glorioso aquí. Pone entonces su naturaleza, su simiente en la raza humana y se mezclan ambas, la naturaleza humana con la naturaleza divina, formando una criatura que se llama Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, lo humano y lo divino mezclado, ¿cierto? Ahora, voy a tratar de explicarlo de esa manera. El alma, por así, vamos a usar estos términos, el alma de Dios ahorita estaba en Cristo Jesús, siendo Él una criatura. Mire, el Dios creador
Y ahora tenemos que entender a Dios, por eso en la enseñanza número 1 que tuvimos hablábamos de Dios en su esencia, o sea, Él lo llena todo. No podemos ver a Dios como alguien que está sentado en X lugar del universo. No, Dios es muy grande. Pero ahorita, aunque Dios sigue siendo Dios, ahorita el alma de Dios está expresada en una criatura. Mira, el creador es criatura. ¡Wow! ¿Cómo así? Sí, míralo, tiene tantos años, vive en tal casa, en la calle tal y hace tal cosa. Ahora el creador es criatura. Por eso la Biblia lo llama la autohumillación de Cristo. Siendo creador se hizo criatura. Siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. ¿Sí? Entonces, se expresó de esta manera. Pero ahora dentro de él tenía entretejida la humanidad. Su apariencia, su figura y su imagen es la de un ser humano. Ahora Dios se mezcló, ¿sí? Por así decirlo, usemos esta palabra, toma su naturaleza, la une con la humanidad y forma una sola criatura donde están ambos elementos unidos, el hombre y Dios, Cristo Jesús. Ahora, esa criatura llamada el Hijo de Dios, le corresponde el reino, porque es hijo engendrado. Le corresponde la gloria. Por eso sigue diciendo Hebreos 5, ¿cómo dice el verso 6? Donde estábamos leyendo. Sí. Tú eres, como dice también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Perdón. 1:6 es donde estábamos leyendo, de Hebreos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ok. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios no pueden adorar a nadie que no sea Dios. ¿Sí? Que sería idolatría. Bueno, ahorita dice, ¿cuándo introduce al primogénito? ¿Por qué? Porque la gloria del Padre reposa sobre el primogénito. Lo que Dios es, lo depositó en el Hijo. Por eso la salvación que Dios nos dio a nosotros, y qué bueno que nosotros podamos entender esto, es muy grande, como lo dice Hebreos. De que no escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios es, lo deposita en Cristo Jesús y después nos da a Cristo Jesús a nosotros. Hay gente que dice, no, yo no volví a la iglesia porque le pedí a Dios algo y no me lo dio. Lejos está esa persona de conocer quién es Dios. Amén. Porque Dios no tiene nada más que darnos a nosotros. ¿Me hago entender? O sea, en este momento Dios se quedó sin quedarnos. Así nomás. Porque todo lo que Él es ya nos lo dio. Y si no nos basta, ya no tiene nada más que darnos. Así nada más. Si no nos basta lo que Dios ya nos dio, Dios ya no tiene nada más para darnos. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, dice la Biblia. Y todo lo que Dios es, lo depositó en el Hijo y nos dio al Hijo. Dios no tiene nada fuera del Hijo. Por eso al Hijo le corresponde todo el universo. Toda la creación es del Hijo. A Él están sujetos los principados, potestades, autoridades, todo, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo está sujeto a Él. Y la Biblia dice que todo ha sido creado por Él y para Él. Gloria a Dios. Todo lo que Dios creó en el universo fue creado por Cristo y para Cristo. Nada que exista en el universo tiene un propósito fuera de Cristo. Amén. Todo lo que Dios tiene está en el Hijo. Lo puso allí. Y después nos entregó a nosotros el Hijo. Por eso el pecado más grande que tiene la humanidad es rechazar al Hijo. Y por eso Juan dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Sí? Y esto es
Dice Juan, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Lo dice textual. Tal cual. Entonces, el pecado más grande es rechazar a Cristo Jesús. Amén. Porque todo lo que Dios tiene lo puso allí. Gloria a Dios. Y nos lo dio a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros vivamos por Él. Ahora, a la hora de Cristo, puesto que en Cristo estaba entretejido la humanidad también, ahora Cristo, a través del proceso de su muerte y resurrección, es transformado en algo que la Biblia llama espíritu vivificante. ¿Esto qué quiere decir? Que Él tiene la capacidad de entrar y posicionarse en aquellos que le reciben. Es como si toda la iglesia del Señor fuese una copia del Hijo, ¿sí? Pero con caracteres distintos. A ver, por eso la Biblia habla del cuerpo de Cristo, porque una célula es idéntica a otra célula, ¿cierto? Y cada una se van multiplicando, pero cada célula tiene una función distinta y se convierte después en otra cosa. Esta es nariz, esta es boca, este es pelo, ¿sí? Pero todas salen de una misma célula. Así que eso es lo que Dios hizo con la iglesia en Cristo Jesús. Cristo es la célula madre. Amén. Porque eso es lo que pasa cuando se engendra. Los 23 cromosomas del hombre con los 23 cromosomas de la mujer forman una célula madre de 23 pares de cromosomas. Y de ahí se gesta la vida. Bueno, Cristo es esa célula madre. Y de allí empiezan a salir las otras células que somos nosotros, con el mismo código genético de Cristo. Y el código genético de Cristo es el código de Dios, ¿sí? Y como Cristo es heredero del reino por ser hijo de Dios, todos aquellos en los que esté ese código, les corresponde el reino. ¿Me hago entender? Terminamos con Pedro 1, segunda de Pedro 1:3. A ver si alcanzamos a leer Santiago 1:18 antes de terminar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sí, sigue el 4, porfa. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ok, hasta ahí. Mire, nosotros llegamos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. A ningún ángel dijo Dios jamás eso. O sea, que dentro de uno corra la naturaleza divina. Quiere decir que nosotros participamos de la gloria de Dios. Y su gloria es única. En nosotros va a brillar la gloria del Creador. Amén. Si dimensionamos esta salvación tan grande, Santiago 1:18 dice de que vinimos a ser primicias entre sus criaturas. Amén. O sea, de todas las criaturas del universo, la iglesia vino a ser su principal criatura. ¿Sí? Entonces, de allí donde, volvemos a donde empezamos, Romanos 8:17. Santiago 1:18 habla de las primicias, somos primicias de sus criaturas. Pero vamos a terminar donde empezamos, Romanos 8:17. Donde dice el apóstol Pablo de que si somos hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Y después dice el verso, a ver, creo que es el verso 18, ¿cierto? Que dice, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
Sí, es el 17. Si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos con Él, para ser también glorificados con Él. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es le corresponde al Hijo. ¿Por qué? Porque es el heredero legítimo. Ahora, Cristo se impartió en cada uno de nosotros y eso nos hace a nosotros también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiere decir que todas las riquezas que Cristo hereda también nos pertenecen a nosotros. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Tanto lo que el Hijo es en sí mismo. ¿Y qué es el Hijo? El Hijo es Dios. Entonces, Dios es impartido en nosotros. Por eso la gloria de Dios será manifestada en nosotros. Y por eso dice la Biblia que nuestra vida está escondida en Dios juntamente con Cristo. Y que cuando Cristo nuestra vida sea manifestada, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Cristo también dijo, no teman manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿Y cómo se da el reino? La única forma legítima de dar el reino es por herencia. Y para que haya herencia hay la necesidad de que se haya engendrado. Dios engendró un hijo a quien llamamos Cristo Jesús, y Cristo Jesús impartió en su pueblo, haciéndonos herederos y coherederos juntamente con Él. Así que Pablo dice, no importa lo que suframos, no importa lo que nosotros vivamos, eso no se compara con lo que viene. ¿Sí? Y debemos alentarnos con esas palabras. Suframos lo que suframos, no se compara con la gloria que pronto se manifestará. La gloria de Dios expresada a través de sus hijos. Y por eso él termina diciendo, o allí donde leímos dice, por lo cual la creación misma, ¿sí? O sea, anhela, o sea, la creación está ansiosa de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, ella nos quiere ver manifestados. O sea, ella quiere ver cómo va a alumbrar Dios en nosotros. Eso nunca antes se ha visto antes, ¿sí? Y ahorita eso solo se ve en Cristo Jesús. Porque ahorita la gloria de Dios resplandece en Cristo Jesús. Por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible. Pero eso sucederá a toda la iglesia en el futuro. Esa misma gloria alumbrará en toda la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiso que fueran un solo organismo. Cristo y su iglesia se unieran y fueran un solo. Y en todo ese solo organismo la gloria y el poder de Dios se manifestara para gobierno de todo el universo. Yo no sé si nosotros dimensionamos esto tan grande, pero eso Dios nos lo quiso dar de su beneplácito, de su voluntad, nos eligió a nosotros y somos beneficiarios de ese favor también. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra predicada.